hecho, con este corte de agua en el Valle de México es una oportunidad para poner más atención sobre su consumo. Para hablar un poco más de esta crisis del agua está con nosotros, como siempre, Lorena Rivera. Lore, pues un momento sí que se esperaba quizá un poco mayor, más fuerte, ¿no? La expectativa era como más de miedo, más de que nos vamos a quedar sin agua. Y resultó otra cosa, pero ya nos sorprendieron nuevamente hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, Atalo. Buenas noches a todos. Pues efectivamente, yo creo que ahora sí podemos llamarlo megacorte. Debe poner el tema del abasto de agua en la mesa de discusión, porque nosotros nunca nos ponemos a pensar cómo manejamos justamente el agua. No hemos hecho consciente la sobreexplotación de todos los mantos que tenemos de agua, estas reservas acuíferas y sobre todo la necesidad de implementar medidas que eviten una crisis hídrica. Déjate tú en un futuro lejano, en el mediano plazo. Ya ahorita estamos viendo esta escasez por un asunto de mantenimiento al Cutzamala, que el Cutzamala le da servicio a la Ciudad de México, más o menos el abasto es de 42%, de acuerdo con algunos investigadores, y es muchísimo, es muchísimo. Entonces, tomemos en cuenta que tiene que venir desde muy lejos el suministro de agua, y sale muy caro, cuando nosotros podríamos en la ciudad tener otros recursos que nos ayudaran a ser un poco autosuficientes en el manejo del agua, justamente. No tenemos sistemas de captación de agua pluvial en la ciudad, y aquí hay que recordar que llueve mucho. ¿Y cuál es un problema muy grave al que nos enfrentamos? Inundaciones. Inundaciones, y es agua que se va y se mezcla con las aguas negras y se perdió. ¿Cuándo podríamos estar usándola de alguna manera? Se requieren sistemas especiales, pero evitaría tener este tipo de crisis. Entonces, es un trabajo de autoridades, es un trabajo de la sociedad, ponernos a pensar en estas cuestiones, porque además de todo, se suman otros elementos que en algún momento vamos a tener justamente una crisis hídrica o estrés hídrico, que es cuando, y por el otro lado, cuando falta el agua, la escasez. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar en cuenta elementos como cambio climático, contaminación, deforestación, temperatura que sigue elevándose. Y todo esto va a afectar al suministro de agua potable en grandes ciudades como la nuestra. Y de hecho hay muchas ciudades que padecen exactamente el mismo problema que nosotros. Estrés hídrico, y están también bajo el foco ciudades, por ejemplo, como Pekín en China, Bangalore en India, Moscú, Tokio, que incluso Tokio tiene un problema como nosotros de hundimientos. Entonces hay que poner atención en ese tipo de situaciones que van vinculadas con el suministro de agua justamente, y con la sobreexplotación de los mantos acuíferos que tenemos, que eso están ocasionando que la ciudad se esté hundiendo. Claro, porque así como bien lo dices, la Ciudad de México está construida sobre un lecho acuoso, ¿no? Lo sabemos todos. Y encima de eso, la sobreexplotación, nadie tiene cuidado, nadie se preocupa quizá por cuidar el agua. Solo cuando viene este tipo de crisis, entonces sí todos nos ponemos a sudar y a valorar lo que realmente el agua. Pero ¿por qué, Lore? ¿Por qué la falta de interés en invertir en estas herramientas, por ejemplo, que dices, qué es lo que pasa? ¿Por qué los gobiernos, pasa un gobierno, pasa otro, y seguimos igual o peor? Y zonas, alcaldías como Iztapalapa, pues siempre siguen sufriendo las consecuencias de esto, ¿no? Así es, yo creo que es falta de voluntad política de todos los gobernantes de tomar en cuenta un elemento que es vital para la vida, el agua. Y si nosotros no tenemos la infraestructura adecuada, obviamente vamos a tener la escasez. El agua es un elemento finito de la naturaleza. A pesar de todo, aunque llueva, aunque tengamos mares, es un recurso finito el agua potable. El agua potable que nosotros usamos para vivir, para bañarnos, para alimentarnos, para muchas cuestiones, para la siembra y todo esto, es finita. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta que hay estudiosos que indican que en la Ciudad de México, dentro de 40 o 50 años, habrá grandes y graves problemas para extraer el agua del subsuelo.
Hay otros investigadores que dicen todavía no tenemos una fecha del día cero, es decir, el día que vamos a tener escasez de agua, como sucedió, ya tuvo Sao Paulo, una escasez hace 2 años, si mal no recuerdo, muy profunda. 12 millones de habitantes en Sao Paulo se quedaron sin agua y eso obviamente hizo que la gente saliera a manifestarse, hubiera golpes y estaban obviamente en desacuerdo con las autoridades, porque las autoridades finalmente estaban también restringiendo el suministro de agua y eran días enteros que no tenían agua en Sao Paulo. Entonces, ¿para qué esperar a llegar a un momento así? O como el Cabo, la ciudad del Cabo en Sudáfrica, que también decían que este año iba a tener su día cero, el día que no iban a tener agua. Pero ¿qué hizo el gobierno de la ciudad del Cabo? Racionó el agua y la gente empezó a entrar en una conciencia de cuidar el agua justamente. Y ahora el día cero para Ciudad del Cabo es el próximo año, 2019. Pero aún así tienen problemas. Y muchas otras ciudades. Nosotros no nos veamos en ese escenario de que llegamos a un día cero en que no va a haber agua en la Ciudad de México. Mejor trabajemos, las autoridades que van a entrar próximamente a gobernarnos tienen que poner un foco de atención ahí en el suministro de agua y que no tengamos este desabasto y sobre todo que sea más equilibrado la repartición de agua. Tú lo dijiste, Iztapalapa sufre del suministro de agua todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, es una muy buena oportunidad para que cuidemos el agua, nosotros en lo individual, pero también a nivel macro como ciudad. Sí, una cultura, efectivamente, lo has dicho muy bien, una cultura del cuidado del agua es lo que nos hace falta, y no solo a los capitalinos, yo creo que a nivel nacional, Lore, y mucha gente no se pone a pensar, nada más escucha quizá en las noticias, que la CAE invertida y que, bueno, no colocaron bien una pieza o que falló, bueno, y han de decir, bueno, estos trabajadores no sirven para nada, bueno, se cierran el mundo y no dejan ver realmente la importancia de que el Cutzamala pues distribuye agua a muchísimos, a millones de habitantes, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México. Tiene que atravesar cerros, tiene que llegar finalmente después y eso lleva varios días, tiene que llegar posteriormente a la red hidráulica, de la tubería hidráulica que distribuye, pero eso lleva también horas. Son 13,000 kilómetros para poder llegar a tu tinaco, a tu cisterna, a lo que tengas, para que caiga finalmente en la regadera o en el lavabo, en el fregadero. De veras que tenemos que ponernos a pensar y tenemos que reflexionar de todos esos esfuerzos que se hacen, ¿no? Es muy fácil echarle la culpa al gobierno, nada más, ¿no? Claro, pero abonemos elementos como el cambio climático, la deforestación, la contaminación y otros elementos que todavía hacen que el problema de agua sea muy alarmante. Y no nada más es en México, es a nivel mundial. Naciones Unidas ha puesto también mucho énfasis en eso, que la escasez de agua será tomado y está siendo tomado como un elemento muy grave para las poblaciones. Migración de gente, tierras infértiles, secas porque no habrá agua para poder sembrar. Entonces, sí es un elemento que llama mucho la atención a nivel mundial. A nivel nacional, hagamos lo que nos corresponde, cuidemos el agua y exijamos como ciudadanía que las autoridades pongan la atención en lo que tenemos. Tampoco tenemos una planta, por ejemplo, de tratamiento de aguas residuales, de aguas negras, que eso también beneficiaría muchísimo. No las hay. Entonces son muchos elementos en los que nos llevan a tener una escasez o un estrés hídrico que digamos que es cuando disminuye la cantidad de agua de buena calidad. Tú lo has dicho perfectamente, ahí está el llamado a las autoridades, pues sí, a poner atención en ese tipo de asuntos que son muy importantes y básicos para la humanidad. Lore, siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias, Atala. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno,